Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, gracias por estar con nosotros una jornada más. Hoy, en este espacio en el que vamos a tener a un invitado muy especial, él es Monseñor Mazuelos, obispo electo de Canarias y administrador apostólico que lo es de la diócesis asidonense de Jerez, Asidonia Jerez. Gracias por estar con nosotros, Monseñor Mazuelos. Gracias a vosotros. Bienvenido. Gracias. Y hay que utilizar esa nomenclatura nueva. Técnicamente no es obispo de Jerez, es electo hasta que tome posesión de la diócesis de Canarias, pero soy administrador apostólico mientras también es nombrado, ¿no?, su sucesor. Exactamente, administrador apostólico hasta el 2 de octubre seguro. Hasta el 2 de octubre seguro. Que tomo posesión en Canarias y ya después pues no sabemos si o bien me dejan a mí o nombran un administrador diocesano o un administrador apostólico. Usualmente suele llegar antes el nombramiento del obispo que sucede. No, al revés. Lo que no se suele empezar, quién va a venir hasta que yo no me vaya. Por eso cuando hay algunos que dicen, ya sabemos quién viene, pues todavía ni se ha pensado todavía. Sí, seguro, ¿no? Que todavía, sí, se habrán hecho cábalas, pero habrá quedado muy en... No, es que la Iglesia no empieza a mover, hay muchos nombres y ya después, una vez que yo ya me vaya, se empieza a buscar una terna para Jerez, de buscar perfil y las personas que pueden, y se le preguntan a los obispos que den nombre y demás hasta que se haga la terna. Por eso todavía no se puede decir, ya sabemos quién viene, no se sabe porque no sabe ni el nuncio. ¿Qué sensaciones tiene usted en este día, a esta hora, ya con ese nombramiento, como hemos dicho, de obispo electo de Canarias, y un poco habrán sido días de mirar atrás un poco esos 11 años, ¿no?, que lleva con nosotros en la diócesis asidonense? Sí, es una mirada hacia atrás, en donde uno descubre tantas y tantas cosas. 11 años de la vida dan mucho, además 11 años también aprendiendo, los primeros años aprendiendo a ser obispo. No se nace sabiendo ser obispo, lo que significa la gestión de obispo. Es verdad que de sacerdote y uno había tenido ya momentos de gestión, incluso en la cuestión médica y demás, pero la cuestión del obispo, que tiene que manejar toda una serie de campos, ¿no?, que si patrimonio, que si economía, que si caridad, que si gestiona las relaciones institucionales, la cuestión de temas administrativos, todo, ¿no? Y entonces pues uno tiene que ir aprendiendo y descubriendo que la diócesis no es una empresa, porque muchas veces la gente piensa que la Iglesia es una empresa y entonces hay que este me gusta, este lo despido, al otro me lo quedo. No, la diócesis no es una empresa, la diócesis es una familia, y de una familia hay de todo, y hay que entrar con todos y en esa paternidad del obispo, que es lo más difícil muchas veces, dar la talla en esa paternidad de ser padre. Es lo más complicado, pero bueno, lo que hay que intentar día a día es pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que te ayude a ser padre, porque la primera tentación de eficacia que tenemos en este tiempo de esto, una empresa, no es una empresa, porque la vocación no es un funcionario, sino que es otra cosa. Nadie nace sabiendo ser padre. Exactamente. Eso está claro. Hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. No sé, usted parece que estaba destinado a venir a Jerez, lo decimos de récord, de manera anecdótica, desde la cuna. Nace un 9 de octubre del año 60 del pasado siglo, día de San Dionisio. Lo que más me llamó la atención cuando llegué aquí, que coincidía el patrón con mi cumpleaños, además la toma de Jerez por parte de Alfonso X el Sabio también con mi cumpleaños, y digo, mire, parece que esto estaba predestinado a celebrar el 9 de octubre mi cumpleaños. ¿La vocación sacerdotal fue temprana? ¿Cómo surgió? No, la vocación sacerdotal fue tardía. Bueno, pues yo viví toda la transición, estaba en la universidad, con todo lo que supone aquello de la transición, de la libertad, del rechazo un poco a ese... tantas veces de contestación de los jóvenes a la Iglesia, una Iglesia identificada más con Franco, y entonces pues se aparta uno de la Iglesia, hasta que uno después pues empieza a... Siempre me critican que son que si es de los Kikos el camino de la catecumenal. Bueno, pues sí, para mí el camino de la catecumenal fue donde me encontré un poco de nuevo con ese Jesucristo. Empecé a retomar mi vida y bueno, entré cuando estaba en tercero de medicina,
y poco a poco fui descubriendo muchas cosas hasta que descubrí también la Iglesia, la bendición de la Iglesia, la bendición del mensaje del Evangelio de Cristo y ese amor de Dios, que es lo que al final pues me fue enamorando. Y después terminé la carrera, puse a trabajar, estuve en la mili, y ahí en el estrecho, en el barco, en esas noches oscuras de estrecho, con tempestades, donde uno se encuentra con ese Dios. Se pasa mal, ¿eh? Se encuentra con ese Dios y descubre que te llama a esta misión. Y a partir de aquel momento tuve mi guerra, porque claro, ya uno estaba ya con su vida resuelta, decía, ahora me tengo que ir. Y al final pues sí, pues yo vi que el Señor habla, que es posible y que he sido el hombre más feliz del mundo desde el día que le dije sí a Dios. Y bueno, no tengo queja. ¿Qué seminario? En el de Sevilla. En el de Sevilla, ¿no? Sí. En el de Sevilla. Usted ha relacionado más de una vez, y lo ha hecho, bajo mi punto de vista, con mucha fortuna, precisamente lo que estudió medicina con la presencia de Dios. O sea, es algo que para unos puede ser motivo de separación y de no llevar o no entender lo supremo, el Altísimo y demás, y sin embargo usted lo ha siempre ligado muy bien. Mira, los médicos se dan las dos cosas, o en un extremo, el extremo de querer muy creyente, ¿no? Muy creyente o poco creyente. ¿Pero por qué? Porque se encuentra con el misterio de la vida. Hay algunos que encontrarse con el misterio de la vida quiere uno dominarlo y controlarlo, y normalmente se piensa que lo controla, que la medicina le sirve para luchar contra el misterio de la vida. Y puede haber ese tipo de médicos. Hay otros médicos que a medida que van trabajando y van viendo, yo como soy de saga de médico, pues he tenido también mucha filosofía en ese campo, y entonces siempre yo recuerdo un amigo de mi padre me decía, mira, cuando estaba mi padre enfermo, y me decía, mira, los médicos sabemos que hay enfermos que según los libros tenían que estar vivos y están muertos, y otros que tenían que estar muertos y están vivos. Entonces te metían en ese misterio de la vida, que es lo más difícil. Al mismo tiempo el médico tiene otra cosa, que tiene como un mecanismo de defensa, como se encuentra también con el misterio de la vida, la muerte, la enfermedad, la cruz. Pues parece que eso no es para mí, siempre se sitúa como el que va de espectador a la plaza de toros, y es complicado. El médico, sin embargo, la gran masa suelen ser unos médicos muy humanos, y que le lleva ese misterio de la vida a esa humanidad, como hemos podido ver en la pandemia, cómo se ha portado el personal sanitario, que ha sacado de dentro ese humanismo que la misma medicina le va dando. Y por eso, para mí la medicina, pues me ayudó mucho. Y te digo una cosa, te confieso una cosa, la primera crisis existencial gorda que yo tuve fue en sexto de medicina, cuando hice la primera autopsia. Entonces, que todavía tengo la cara de la persona y eso no se olvida. Y eso no se olvida. Y cuando uno ve ese misterio, después también he tenido que trabajar, algunos veranos trabajé de forense y tuve que hacer alguna autopsia que también te hace ver ese misterio, y descubre uno que por encima de la materia hay alguien. ¿Qué especialidad, por cierto? Yo soy médico de familia. Médico de familia, ¿eh? Bueno, eso de la paternidad también ejercida en el episcopado, ¿eh? Usted se ordena con 30 años 29, sí. Porque fue en junio, el cumpleaños en octubre. Nos decía que en la iglesia de los Remedios, porque la catedral estaba cerrada. Sí, porque hablamos de 1990. Sí, desprendimiento de la nave central de la catedral, desprendimiento de piedra, y aconsejaron no hacer la ordenación, y entonces se hizo en la parroquia de Remedios, que era la más grande de Sevilla, pero de allí nos tocó celebrar la ordenación sacerdotal. La de diácono fue en la catedral, pero la sacerdotal fue en los Remedios. ¿Y su periplo sacerdotal por dónde discurre a partir de ese momento? Pues mira, cuando me ordené, yo ya de diácono había ido al Priorato, que es un pueblo de colonización de Aurora del Río. Allí estuve hasta el 93. Allí un pueblo de colonización, secularizado. Me acuerdo que allí había una guerra intensa entre PSOE y Partido Comunista, ¿no? Era lo que había, Izquierda Unida, PSOE. Y allí me dediqué al mundo de los drogadictos. Entonces estuve trabajando, en toda aquella zona había mucha drogadicción de heroína, y entonces me tocó. Además eran años duros para eso. Y entonces, pues el primer coche lo quemé yendo a Málaga
al Proyecto Hombre, al Padre Benito, que era el primero que existía, y allí me tiré con las familias de los drogadictos, hablando con ellos. Algunos drogadictos salieron, otros no salieron, otros murieron de sida, y ese fue un poco, me dediqué a la cuestión esta de los drogadictos de aquella zona, fue mi trabajo fundamental, y bueno, y con la gente, y estar con la gente. Después me mandaron a Roma, estuve 5 años en Roma, donde estudié moral, y como médico estudié bioética en el Gemelli, y ahí estuve 5 años. También iba a una parroquia con matrimonios, que para conocer un poquito toda la idiosincrasia de Roma también me lo pasé muy bien. De hecho, hay matrimonios que sí que han venido aquí a Jerez, y ahora me imagino que irán a Canarias, ya los hijos ya casados. He ido a celebrar boda también a Italia, alguna boda celebraba allí también, de esos hijos que eran pequeñitos cuando yo estaba. Y después estuve en Benacazón, que es otra realidad totalmente distinta, el Aljarafe sevillano, rociero, profundamente rociero, pero sobre todo el Aljarafe sevillano y Benacazón. Todos los meses había una fiesta grande en torno a la parroquia, en torno a una virgen, y todo el pueblo participaba. Es una cosa, la vida gira en torno a la parroquia, con mucha alegría, con mucha fiesta, y allí prácticamente fui descubriendo el rocío, que ya me había escuchado muchas veces. Descubrí el rocío desde Benacazón, la devoción del rocío de toda aquella parte del Aljarafe y del condado de Huelva, que teníamos reuniones arciprestales y demás. Y después me mandaron a Sevilla, a la universidad, pastoral universitaria, me hicieron canónigo de la catedral, estuve de canónigo penitenciario también, hasta que me nombraron obispo de Jerez. De hecho, la pastoral universitaria. Sí, allí sustituí a don Juan del Río cuando hicieron obispo de Jerez. Y entonces allí estuve todo, la pastoral universitaria, la hermandad de los estudiantes, director espiritual de la hermandad de estudiantes, y bueno, para mí fueron unos años muy buenos, porque allí estuve 9 años con los universitarios, y bastante interesante toda aquella experiencia. Ahora que está por aquello de todo, pasó don Juan del Río, pasó usted. ¿Quién es en estos momentos quien lleva la pastoral universitaria en Sevilla? No tengo ni idea. Puede ser un firme candidato al obispado de Jerez. Y así ya llega a esa fecha de hace 11 años, hablamos de 2009, también sobre el mes de junio, 6 de junio, llega el momento en el que usted pues alcanza la distinción, categoría, etcétera, de obispo de Jerez. Y sube a primera Jerez. Cierto, cierto. Que lo hice el 13 de junio, 7 días más tarde, ¿no? Sí, que tuvimos que cambiar el corpus por primera vez, porque estaba el ascenso. Curioso, se hizo por la mañana, y entonces pues, porque todo el mundo esperaba el ascenso del Jerez. Y bueno, ahí comenzamos nuestro ministerio. ¿Sabía usted dónde se metía a partir de aquel día? Sí, es que a mí... Porque uno tiene una dimensión de lo que puede ser, de lo que le cuentan, pero claro, no lo ha vivido. Pero después un poco han coincidido sus expectativas o lo que esperaba con la realidad. Mira, sí, a mí no me ha resultado extraña Jerez, ni la diócesis. No me ha resultado extraña porque la parte de los pueblos blancos, de la sierra, es mucho de mi zona, donde yo estaba, toda la parte de la Sierra Sur de Sevilla, con Pruna, Villanueva, que es todo frontera, y Osuna era la cabeza de comarca de toda esa zona, y yo he trabajado mucho y he ido mucho por toda esa zona de Olvera. Entonces la sierra no solamente no me resultaba extraña, sino que la conocía, la idiosincrasia de su gente, y me encanta además. Una cosa. Después, ¿qué es lo que pasa? La parte de Jerez y de la costa, pues también se tenía mucha relación por Sevilla, por también quieras que no, la idiosincrasia de haber pertenecido siempre a la diócesis de Sevilla, el haber estado en la catedral. Estudiamos juntos el seminario de Jerez con el de Sevilla, y había un conocimiento grande de toda esta zona, y la idiosincrasia más o menos lo mismo, y por eso no me ha resultado extraña. Ha sido un don de Dios que me mandara a Jerez para comenzar estos primeros pasos obispos. Ahora tenemos que atravesar ya el charco para irnos a Canarias, pero bueno, ahí andamos.
Usted, en la comparecencia que tuvo hace unos días, que dijo una frase que ha sido titular en prácticamente prensa escrita, digital, radio, televisiones, que es la de en Jerez he aprendido a ser obispo. Una obviedad si se tiene en cuenta que evidentemente era la primera diócesis que tocaba como obispo, pero que también tiene razones más profundas, imagino, porque bueno, ha aprendido todo el mecanismo del que hablaba anteriormente, de cómo dirigir. Por eso es, uno es impulsivo, uno es joven, uno se mete con la eficacia, quiere eficacia, y uno se da cuenta que bueno, que no es cuestión de eficacia, ni es cuestión de vivir familia. Y eso hay que, como has dicho tú antes, ser padre hay que aprender, y con buenas intenciones pues hay que aprender, hay que ir viendo y demás. Al mismo tiempo hay que tener bien claro que bueno, que el 100% de la gente de un personaje público nunca vas a tener. Y eso es un error, querer tener el 100% siempre es un error, porque al final termina con el 100% en contra, porque no satisface a nadie. Entonces, todo ese discernimiento es importante, porque rodearme de un buen equipo al cual se escucha, porque yo digo, si yo tengo un equipo de gobierno y tengo unos vicarios y tengo un vicario general, es para escucharlo y para tener que tengan libertad de decirme lo contrario de lo que yo pienso, para poder discernir. Entonces eso es una cosa necesaria. El problema es cuando alguien viene a que tú lo escuchas, pero después a lo mejor no hace lo que él quiere. Entonces, pues claro, es que el discernimiento no es hacer lo que tú quieres. Yo te tengo que escuchar, tengo que pensar, reflexionar, hablar con otro, y después tendré que discernir. Y al final el que gobierna pues tendrá que tomar una determinación. Pero aprender a escuchar, aprender a que te digan que no están de acuerdo contigo, pienso que eso es necesario, porque yo tener gente para echarme incienso, eso sobra siempre, para eso me lo he hecho yo, y yo necesito a gente que me digan, bueno, pues hay que aprender a eso, el gobierno, ¿no? Y hay que aprender a discernir, y hay que aprender cuando hay que tomar una determinación que se ve al Señor, pues hay que tomarlo para adelante, ¿no? Le guste, aunque no le guste a algunos, pues hay que seguir para adelante, porque al final hay que obedecer ante a Dios que a los hombres, y al final es la conciencia, y es a quien le tiene que dar cuenta tú es al Señor, y no a los hombres. ¿Qué diócesis se encuentra, y sobre esa base cuál es su plan, evidentemente pastoral, etcétera, hacia dónde la quiero llevar? ¿Por qué le pregunto esto? Es común entre los feligreses, vamos a hablar de ello, bueno, que don Rafael pues tuvo un episcopado quizás muy orientado a crear la diócesis más espiritual, darle... Muy complicado el trabajo de don Rafael, complicado, porque una diócesis que pertenecía a Sevilla, que estaba en la periferia de Sevilla, darle sentido de diócesis, complicado. Fue muy complejo. Después, con don Juan del Río se habló un poco más de esa diócesis administrativa. En el caso de Monseñor Mazuelos, ¿ha tenido un poco de esas dos cosas? Sí, bueno, yo me he beneficiado del trabajo de los otros dos, y entonces, quieras que no, haber tenido las estructuras realizadas por don Juan, eso te facilita mucho, porque construir las estructuras lleva mucho tiempo, ¿no? Y muchas obras, mucho tiempo. Pero bueno, toda esa infraestructura estaba más o menos encarrilada. ¿Qué es lo que pasa? Yo he tenido dos pilares en lo que puedo decir que he fundamentado mi episcopado. Uno primero es el Sínodo de la Palabra de Benedicto XVI y Juan Pablo II, el tercio milenio Neunte, que decía: es necesario en el tercer milenio que resuene con fuerza la palabra de Dios, grupos de personas en torno a una palabra viva de Dios, porque la palabra de Dios es algo que teníamos muy abandonado, y entonces esa palabra, por eso no es repetido tantas veces el mundo cofrade, una imagen es un trozo de la Escritura en el cual tenemos que aprender a dialogar, y que es una palabra viva de Dios que nos habla para afrontar los problemas de nuestra vida, una palabra viva de Dios. El método que sea, me da lo mismo, que sean nuevas realidades eclesiales, que sean grupos parroquiales, que sean, eso es lo que yo he dicho siempre, que las nuevas realidades eclesiales, incluyendo Cristi Fideles, la ISE, Camino Neocatecumenal, Focolares, carismáticos, tienen esa virtud que es en torno a la palabra viva de Dios, grupos de personas. Bueno, pues cojamos esa riqueza, que no lo ha dicho esos movimientos, lo han dicho Benedicto XVI, el Señor de la Palabra, y después
Francisco, el Papa Francisco, con Evangelium Gaudium, de que hay que, durante un tiempo, con toda la deconstrucción social que vino, tuvimos que hacer como una especie de búnker, de sostener los muros de la iglesia, de la familia, matrimonio. Y cuando ha llegado Francisco dice, ya está bien de meternos en un búnker, vamos a salir fuera. Y hay que salir, y hay que ser una iglesia en salida, hay que salir a la nueva evangelización, y ahí la cuestión que está es, el libro para mí me ayudó mucho, el libro de don Fernando Sebastián, Evangelizar, donde decía que la nueva evangelización se hace con el obispo a la cabeza, con los curas que quieran, religiosos y religiosas que quieran, y los laicos que quieran, afrontamos esta nueva evangelización sin molestar a nadie, porque esto no se hace a base de decreto. Bueno, pues así hemos empezado, y yo al final, yo doy gracias a Dios, siempre digo, el clero joven que tiene Jerez, primero el mayor era de Chapó, que muchos han fallecido, pero era un clero con una entrega, que todavía quedan algunos por ahí sueltos en alguna, aquí por ejemplo queda en la parroquia, queda en la parroquia de la Asunción, y en Alcalá del Valle, pero Sebastián en la parroquia de la Asunción y don Pascual en Alcalá del Valle quedan ahí como pilares todavía de esa entrega, curas mayores, que ahí estaban dando toda su vida. Y bueno, don Ángel, don Francisco Cornejo, tanto don Carlos, ya no estaba, pero acaba de abandonar don Carlos, don José Manuel de Villamartín, en Rota, don Largo Massini también, que se sigue vivo también, y después también don José, es decir, no quiero, no solo y respeto, ahí también eran personajes, eran gente de una entrega, de una talla, que pienso que le han dado una estructura muy grande a esta diócesis, y después todo el clero joven dispuesto a trabajar, a afrontar, todo ese clero joven en la sierra, moviéndose, estando allí. Bueno, yo digo, gracias a Dios, puedo decir que el Señor me concede coger fruto, porque el año que viene tenemos 21 seminaristas en el seminario de Jerez, cuando yo pienso que Dios es más grande, no, en Canarias hay 5, por ejemplo. Que me ha quitado usted la siguiente pregunta, porque le iba a decir precisamente, preguntar que en qué condiciones dejaba el seminario de Jerez. Ya veo que en un excelente momento, que no es fácil atravesándose los tiempos que se atraviesan. Sí, porque vamos a ordenar ahora, ya sabes que hubo un momento que hubo 2 que se pidió ayuda al seminario de Bogotá, con el cardenal de Bogotá, que me unía mucha confianza, y vinieron cuatro seminaristas que habían estado aquí ya una experiencia que se estaba haciendo con el seminario de Bogotá, de venir aquí un año para conocer la iglesia, conocer el Rocío, conocer la condición es que todos los seminaristas estos que estuvieran aquí con los curas tenían que ir al Rocío, Semana Santa, conocer toda la realidad de la iglesia como una riqueza después para la iglesia de Bogotá. Por aquí han pasado más de 30 seminaristas, que ya hay algunos ordenados de cura allí en Bogotá, y entonces de los que habían estado aquí un año se les ofrece a ver quién se quiere venir, y que estaban en cuarto ya de seminario, y vinieron 4, de los cuales 2 están ordenados de diácono, se van a ordenar de cura, y otros 2 se van a ordenar de diácono. Y esos 4 hizo que no cerráramos el seminario. A partir de ese año fue precisamente donde entraron otros 4 de aquí, y el año pasado entraron otros, hicimos el seminario menor. El seminario menor, este año pasan 2 del seminario menor al mayor. Ya hay 7 seminaristas para este año que entra. Estamos construyendo un seminario nuevo. Pues bueno, pues ha sido una experiencia grande, y todo se debe gracias a esos curas, con esa entrega a la pastoral juvenil, la pastoral vocacional, y sobre todo a la delegación de familia también, esa conexión entre las diferentes delegaciones. Pues yo pienso que está dando fruto, y que pienso que la diócesis de Jerez se convierte en una joya. 21, ¿no? El año que viene, como ha dicho. Sí. Fantástico. Hablaba usted antes de ese obispo pater, o la que ejerce la paternidad sobre esa familia, que es muy diversa, muy amplia, pero mirando al sacerdocio también lo ejerce, y tampoco es fácil, ¿no? Porque bueno, hay reparto cada X tiempo, tengo entendido por decreto, de los sitios que van a ocupar y a ejercer su misión los sacerdotes. Durante estos 11 años, imagino mucho más las alegrías que los disgustos, ¿no? Que también los habrá habido. Totalmente, yo me voy satisfecho. Yo a mí, cuando me preguntaba... ¿Es muy difícil ordenar el clero en Jerez? Es difícil porque hay que buscar, hay poco clero,
y hay que buscar lo adecuado para cada uno, para la parroquia. Hay que buscar la parroquia, hay que buscar el que sea mejor. Nunca a lo mejor seco se da la talla. Después, lo que no entiende la gente, que a un obispo, por ejemplo, tiene que cambiar un cura, bien por la necesidad de una parroquia, porque uno ve que es necesario que entre allí una nueva dinámica que es importante, o bien porque el mismo sacerdote te ha dicho que él necesita salir, que tú no vas a decirle a la gente las razones por las que mueve. Y entonces, una vez que tiene que mover una ficha, hay que mover varias fichas. Entonces algunos se enfadan, es que se lleva usted a mi cura. Bueno, si es que ya lo sé, que me llevo su cura, ya lo sé que es bueno, precisamente por eso a lo mejor me lo llevo, porque es bueno. Y entonces, pues, es complicado. Pero gracias a Dios no he tenido problemas. En líneas generales, yo siempre digo, el misterio de esto es que yo no tengo policía ni tengo multa. Y al final, ¿cuál es la autoridad del obispo? La obediencia que les quería dar el cura. Pero es lo mismo, a mí cuando me llama el nuncio y me dice, vaya usted a Canarias, pues todo depende que le diga sí o no. Pero a mí ni me multan, ni me echan de obispo, ni nada, sino yo puedo haber dicho no me voy. ¿No? Pero sin embargo, nuestra vida está cimentada en la obediencia, en esa voluntad de Dios que pasa a través de la obediencia del obispo y del papa. Ahí no, dentro de esos disgustos, bueno, pues este último con el sacerdote, el párroco de San Rafael, de todo modo el protocolo estaba muy marcado por el propio, desde Roma, ¿no? El propio Papa Francisco, y se actuó de inmediato. Bueno, el protocolo ya lo empezó a marcar Benito XVI, sí, cierto. Y Francisco ya ha puesto. Y yo tengo una cosa muy clara, en la Iglesia, en este campo, desde Benito XVI y Francisco, tenemos claro, mire usted, si usted es sacerdote, usted tiene que cumplir. Lo que usted no puede es destrozar al pueblo de Dios, en nombre del sacerdocio, ni pensarlo. Por eso usted está recluido. Y entonces mi lema es, si yo tengo la certeza de que se está dañando y que hay una víctima y demás, automáticamente yo me pongo al frente de anular a esa persona. Y no me meto en el misterio, porque es un misterio del mal. Yo lo he reflexionado mucho. ¿Es enfermo o no es enfermo? Mire usted, nos da igual que sea enfermo o no enfermo. Si es enfermo no tendrá responsabilidad moral. Y si no es enfermo, tendrá responsabilidad moral y tendrá que darle cuenta a Dios. Pero, independientemente que sea enfermo o no sea enfermo, lo que sí hay que tenerlo encerrado y tenemos identificado. Porque bien, o en el manicomio o en la cárcel tiene que estar encerrado y tiene que estar identificado para que no caiga nunca más ninguna víctima. Cuando tenemos certeza. Cuando no tenemos certeza, la presunción de inocencia es lo que prima, porque no se puede condenar a gente sin unas pruebas, y como está pasando, la presunción de inocencia. Hay sacerdotes, hay un sacerdote, por ejemplo, en Córdoba, que está en la cárcel de forma injusta 5 años. Y cuando tenemos la certeza de que todo es una manipulación, una mentira, a muerte, a defensa de la verdad y de la inocencia de las personas. Y eso es lo que un poco mi lema, pues. Y ahí no me tiembla el pulso a la hora de, porque la misericordia está muy bien, pero antes de la misericordia la justicia. La justicia, dice el Papa Francisco, es evitar el mal, y eso hay que hacerlo. Evitar el mal hay que hacerlo siempre. Después vendrá la misericordia, que es responderle al mal con el bien, pero eso ya es una cosa más personal. Entonces, vamos a hablar de las cofradías. Vamos allá. Pero mira, es bueno que dibuje una sonrisa, en cuanto he dicho lo de las cofradías. Yo creo sinceramente que un trocito bastante grande de su corazón se lleva para Canarias con las cofradías dentro. Yo creo que ha sido una relación estos 11 años increciendo, no podía ser de otro modo porque tenía que conocer la realidad de las cofradías de Jerez, pero al final yo creo que el cariño es mutuo, recíproco, ¿no? Y que las cofradías al final, bueno, han demostrado también con sus cosas, como todo, que están ahí en la diócesis, ¿no? Yo me encuentro muy gusto en las cofradías. De hecho, cuando yo llegaba aquí al principio me preguntaba, ¿qué le parece a usted las cofradías? Yo, que yo vengo de ahí de Osuna, que no vengo de Bilbao. Sí, sé el mundo de las cofradías, sé sus complicaciones, sé su tejemaneje, yo siempre digo, ahí está la política cofrade y la devoción. Y entonces la balanza es una balanza
entre política cofrade, que es necesaria para poder sacar los pasos a la calle, y la devoción. Mientras más devoción hay, más política cofrade hay. Y entonces ese equilibrio es el que está ahí. Y muchas veces en la política cofrade pasa como en algunos campos políticos del nacionalismo. Si te metes conmigo, te metes con la devoción. No, mire usted, yo no estoy de acuerdo con esa política, pero no quiere decir que yo no tenga una devoción grande a este Cristo o a esta Virgen, ¿eh? Entonces, ese equilibrio hay que ir manteniéndolo, y después hay veces que hay que actuar, que no es fácil, ¿eh? No es fácil, y sobre todo que si los medios de comunicación, que si uno dice, otro... pero bueno, hay que actuar porque uno tendrá que ver la justicia tantas veces, y hay que actuar en justicia, no es en que es que usted no se puede meter en una hermandad. No, mire usted, cuando un obispo entra en una hermandad no entra como uno más con el hermano mayor, no, entra como juez. Y cuando entra como juez va a aplicar justicia y va a analizar y va a diagnosticar. Y de hecho, si usted no está de acuerdo con este juez, siempre puede usted apelar al Tribunal Supremo, que es Roma. Claro, derecho canónico, aplicar el derecho canónico. Usted aplique, vaya usted a Roma. Si Roma le da la razón, yo tendré que rectificar, pero si Roma no le da la razón, quiere decir que el juez esté actuado como tenía que actuar. Y entonces, ya está. Eso parece que lo dicen en alusión a últimos acontecimientos. No, ha habido dos hermandades que han ido a Roma. Bien, Lo que pasa es que uno ha ido más suavito y el otro ha ido más... Suavito quiere decir que no ha dado tanto bombo. No ha sido tan mediático, claro. ¿no? Vale, se le entiende perfectamente. Y a otros se les ha invitado ya a Roma y no han ido, lógicamente. Vale. Porque no es la hermandad, es una junta de gobierno. Porque muchas veces se cree que la Junta de Gobierno, yo soy la hermandad. No, mire usted el que le han puesto los hermanos, le ha dado la confianza para que usted gestione el servicio de esta devoción para toda la hermandad y para todo el pueblo de Jerez. No es para que usted diga yo soy aquí ahora, porque se trasladan esquemas políticos al esquema de servicio que es la Junta de Gobierno, y por eso usted tiene que hacer un cabildo de cuenta. Usted tiene que hacer, si usted quiere hacer una cosa, usted tiene que hacer otro cabildo. Y si se aprueba en el cabildo, quiere decir que la mayoría de los hermanos han hablado. Aunque la Junta de Gobierno no esté de acuerdo, eso es lo que hay. Sí, el Código de Derecho Canónico es lo que está ahí. Don José, en línea general, de todos modos, su valoración sobre el papel en la diócesis de las cofradías es bueno. ¿Cuáles son sus puntos más débiles, sus puntos más fuertes? ¿De qué adolece? ¿Qué le sobra? Mira, yo en el papel mirando hacia atrás, a mí, por ejemplo, se me acusa. ¿El que más cofradía a la calle ha sacado y a la de esto? Yo me las encontré aprobadas y me las encontré con agrupaciones parroquiales que se les había dicho que eran hermandades, y algunas hermandades, pues lógicamente hay que hacer justicia, ¿no? O es que vamos a tener engañando a la gente. Ya después sacó un decreto de que la cosa cambia. Es que separaba un poquito, ¿no? Pero que era pero yo antes me he encontrado con muchos que han pasado a la carrera oficial, pues lógicamente, como las 3 que están pendientes, pues bueno, se le han autorizado ya este año, no que ya tenían... Sí, bueno, hablamos la entrega de Guadalcacín sábado de pasión el año que viene, pero viene... No, lo de Guadalcacín es una cosa extraordinaria, que eso lo lleva solicitando la Junta de Gobierno más de un año, lo lleva de que quería. Yo siempre le he dicho... Sí, pero vendrán al centro, pero, ¿no? Pero yo le he dicho, una cosa es participar en la Semana Santa, en la carrera oficial, ahí no ha lugar porque las distancias son grandes, y después si viene Guadalcacín pues tiene que venir Cuartillo, y si venimos andando, no venimos trasladados y aquí montamos la cofradía y entramos a carrera oficial. No, esto es de Guadalcacín y se queda en Guadalcacín. Otra cosa es alguna efeméride importante, grande, que se pida venir una vez en la vida a la carrera oficial, se va y se planea bien. Bueno, pues con motivo de 10 años han pedido venir al Nazareno, no a la carrera oficial, sábado pasión, sí, venir al Nazareno. Bueno, pues se le pide que sea la Junta lo que lo solicite. Llevamos más de un año con todo este protocolo, ¿no? Y llevamos más de un año, y no es en un rocío donde se decide esto, porque no lo decide el obispo en un rocío, porque esto lo decide la delegación de hermandades, y siempre yo he sido respetuoso con la delegación de hermandades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues
los 10 años que quieren venir, se le pide, porque sabíamos que había hermanos que no querían venir. Pues bueno, pues haga usted las cosas bien hechas, pide usted permiso al nazareno, venga usted y venís al nazareno como una efeméride de 10 años. También el coronavirus, el no haber habido Semana Santa, bueno, pues es un poco lo que nos ha llevado a autorizar que venga, como cumplen 10 años, que venga el nazareno el sábado de pasión. Sí. Y ya está. Pero además viene... Sí, bueno, y después tenemos, salvación, bondad y misericordia. Exactamente, esas tres que estaban... Y misión. Misión, que son las tres que estaban pendientes de entrar, como ya son hermandades, no estamos hablando de agrupaciones, son hermandades. Y que entran en los plazos establecidos para poder entrar en carrera oficial. Bueno, pues ya se le ha dicho, bueno, pues entre usted en carrera oficial, ahora le tocará a la unión de hermandades, con ello ve qué día entramos en carrera oficial y después se aprobará. Pero la utilización para esta carrera oficial ya está dada, la han solicitado, lo han hecho, y eso es lo que se ha hecho y ya está. Usted también a través de los cauces oportunos, bueno, se han autorizado distintas procesiones extraordinarias y también ha tenido la ocasión de vivir una coronación canónica inolvidable, que eso es algo que también se lleva usted en su maleta, ¿no? En mi maleta y en la foto que tengo poniendo la corona a la esperanza de la Yedra, que no olvidaré nunca. La esperanza de la Yedra no la voy a olvidar, esa coronación y esos Viernes Santos por la calle Sol no lo voy a olvidar, eso está claro, ¿no? A mí la madrugada me encanta y en la catedral estaba recibiendo a los de la madrugada y la entrada del nazareno con su fiesta, con su idiosincrasia, que a mí me encanta las hermandades que tienen su idiosincrasia. Entonces el Cristo le gusta. El Cristo me encanta. La Yedra, que ya lo la Yedra. Y a través también de pastoral gitana, etcétera, etcétera, aprendimiento. Aprendimiento también. Hasta ustedes. Aprendimiento también por la relación que hemos tenido, aprendimiento, Buena Muerte, la seriedad Buena Muerte, por haber sido yo director espiritual de la Buena Muerte, y aprendimiento también por las obras de Santiago. Yo le he cogido mucho cariño a todo ese barrio, las obras de Santiago. Bueno, y ahora estoy obispo miembro que se lleva usted. Sí, además ahora estoy obispo miembro de la Fundación Secretariado Gitano, me han hecho miembro y bueno, yo estoy encantado. Yo encantado, ahí con Antonio Soto, que es secretario, pues ahí iremos en toda España con esa Fundación Secretariado Gitano. También tiene usted alguna foto inmortalizada con el prendimiento, quiero recordar, por calle Cantarería, eso también es inolvidable, bueno, ¿no? Sí, esa salida ya para venir el prendimiento a Santiago y entrar en esa casa de esta familia allí, por Palma, por Bulería, y aquello que era una fiesta, pero era una fiesta realmente, esa salida del prendimiento por la calle suya y bueno, pues esa es la idiosincrasia. Algunos puristas dijeron, es que tenemos, no, hombre, usted, nuestra fe no está reñida con todo esto, hay seriedad y tenemos seriedad, pero también tenemos la alegría que Cristo está resucitado y que es una ayuda. Ese emprendimiento para mucha gente, mirarle la cara, da fuerza para vivir un año más. Sin duda. Respecto a la Unión de Hermandades, su consejo directivo, unas relaciones bastante fluidas, ¿no? Muy buenas. Incluso en los momentos un poco más delicados, si usted me apura, bueno, no delicados, pero cuando el asunto a carrera oficial, que usted dejó claro que se posponía el proyecto para años venideros Pero yo tenía comprensión ahí se criticó mucho, pero fue un diálogo entre la Unión de Hermandades, el obispo, decir, mira, para hacer una carrera oficial tenemos que tener la máxima unanimidad. Si hay un grupo de hermandades importantes, hay que buscar la unanimidad, no nos lancemos a crear una división. Y ellos lo vieron claro y tiraron para adelante, ¿no? Y también esa humildad. Y después, pues bueno, con Dionisio esta última Semana Santa, ahí he tenido su apoyo, su entrega en una decisión que para algunos fue polémica, que no tenía que haber hecho, y yo lo vi la forma de llevarle a los enfermos y a las familias recluidas a sus imágenes, porque para mí, estoy diciendo, no es solamente política, cofrade, es devoción. Y una familia confinada en su casa, o una persona mayor enferma, poder ver al obispo rezando ante su Cristo, ante su Virgen, pues pienso que eso le ha dado fuerza, como me han manifestado tanta gente que me han dado las gracias por ese ratito de oración que pudieron tener en este confinamiento con sus titulares. Y bueno, la gente no estaban de acuerdo, pues muy bien, no estaban de acuerdo. Hombre, a mí lo que me molestaba un poco, que parecía que yo era una bomba biológica
y la gente que paseaban perritos no eran bombas biológicas, los estancos que iban a comprar tabaco tampoco, y a los supermercados no, solamente era una bomba biológica el obispo yendo a la capilla, y el coronavirus se transmitía el obispo y en la capilla. Entonces esa irracionalidad, yo comprendo que a todos nos ha pillado el coronavirus un poco, nos ha chocado y hemos entrado en una irracionalidad, pero yo pedía, señores, racionalidad, pensemos, analicemos. Y bueno, pues soy médico, aunque algún médico me escribió alguna cartita, pero yo le dije, oye, acuérdate de la epidemiología, si estudiaste, si no, no manipules, no manipules con una cosa que tú sabes que es ciencia. Y la ciencia no es manipulable, la ciencia o es o no es, pero es demostrable. Y entonces, pues está claro, yo estoy de acuerdo que usted no esté de acuerdo en que yo vaya. Yo respeté que los laicistas hicieran un manifiesto contra mí, pues muy bien, estáis en vuestro derecho a libertad de expresión. Que el diario de Jerez tampoco quería que fuera, pues muy bien, señor director, usted está en su derecho de libertad de expresión, pero ese derecho a libertad de expresión no le da a usted pie a que el obispo haga lo que usted diga. El obispo tendrá que pensar, valorar y mirar con tantas y tantas personas, y si es un bien para tanta y tanta gente, pues el obispo se tirará a hacer ese bien mientras esté cumpliendo la ley. Lógicamente, el obispo ni incumplió la ley en ningún momento, ni el obispo hizo un uso o se comportó de forma irresponsable. Iba de forma responsable, guardando distancia, mascarilla. En aquella época teníamos que llevar guantes, que no servían para nada, yo sabía, pero bueno, por no escandalizar me ponía los guantes. Y los gel sobre todo. Bueno, pues lo hicimos, se entraba, se rezaba, nos íbamos, y después la gente recibían eso como una estación de penitencia y lo rezaron en sus casas. Y después, pues bueno, pues la celebración en las Hermanitas de la Cruz para mí fue, porque ha sido, yo siempre digo, las que están en primera línea del frente necesitan ser alimentadas. Los que están en la retaguardia pueden comer bocadillo, pero de primera línea de frente tienen que estar muy bien alimentadas. Y las Hermanitas de la Cruz están en primera línea de frente. Y ellas necesitan de la Eucaristía y del pan del cielo para seguir entregando su vida. Y ahí está el obispo con ella para darle ese pan del cielo. Entonces, un par de bloques, tres más. Aquí además podríamos estar hablando horas, pero no quiero pasar por alto, evidentemente, la labor que se ha desempeñado en Cáritas y en la que usted ha estado muy pendiente también durante todo este tiempo, y sobre todo, si me permite, durante el estado de alarma donde se ha dado el do de pecho, bueno, si me permite también, pues con otro brazo también de la Iglesia, que es en definitiva esa iniciativa espontánea y de corazón de Costalero por nuestros mayores. ¿Cómo valora todo lo realizado? Mire, el coronavirus, por un lado ha sido el sufrimiento del coronavirus, pero al mismo tiempo es la alegría de una iglesia viva y en comunión. La maravilla es ver esa comunión entre los costaleros por los mayores, el mundo de las cofradías, las hermanitas de clausura haciendo mascarilla, tortilla, después el Hogar San Juan, los voluntarios de Cáritas yendo por la fuerza, los voluntarios de los costaleros repartiendo bolsas a riesgo también de contaminarse. Y ahí estaban, y ese centro ahí en la Plaza de Silo, que fue toda una maravilla, todas las donaciones, las entregas, todo ha sido una maravilla. Pues allí estaba el obispo, y no solamente he ido a las cofradías, estaba allí por las mañanas, pero es que me iba al Hogar San Juan, y llegaba allí, te daba un abrazo, te daba un beso, pues le daba un beso. O es que ahora vamos que me puedo contagiar, pues ya lo sé que me puedo contagiar, y me puedo morir mañana también si me cae una teja, me muero. Pues está claro que, como yo siempre he aplicado la norma de San Ignacio, trabaja como si Dios no existiese. Es decir, señores, seamos responsables, pongámonos mascarilla, cojamos todas las medidas, pero después descansa porque Dios existe. No porque tú, la protección del coronavirus no es obsesiva, porque hay enfermedades peores que el coronavirus que no hablan de ella. La tuberculosis, esa se contagia en un bar. Y no hablan de la tuberculosis, no hablan de las enfermedades de transmisión sexual, que están disparatándose, no hablan de ellas tampoco, y son también graves. Entonces, señores, muy bien, es verdad que el coronavirus a todos nos coge a traspiés, no sabemos, es una pandemia, una epidemia, tenemos que tomar medidas, ha estado muy bien el confinamiento, pero bueno, ahora tenemos que ser responsables, los test, pues está claro, pero después, tranquilidad, que aquí no se va a quedar nadie, que todos tienen que tirar para allá.
Entonces, Monseñor Mazuelo, un episcopado del siglo XXI y dirá también de finales del siglo XX, evidentemente tiene que estar mirando, relacionándose con los gobiernos allí donde se asienten, en este caso los centros en el gobierno local de Jerez, también con los distintos grupos municipales, partidos políticos. ¿Cómo ha sido esa relación durante estos más de 10 años de obispo? Yo, mi valoración, siempre, yo pienso que la Iglesia en Jerez y en los pueblos, la relación que hemos tenido con los diferentes instituciones civiles, los diferentes partidos que han gobernado los diferentes ayuntamientos, pues yo he visto siempre una relación de fluida y de cooperación. Yo siempre, desde que llegué aquí, dije una cosa: hay una parte en el camino de humanidad donde todos coincidimos, creyentes, no creyentes, políticos, no políticos, de izquierdas y derechas. Ese bien común es cuestión de todos, y en ese bien común todos nos tenemos que ver y todos nos tenemos que encontrar. Todo lo que sea bueno para Jerez, si hay que poner en marcha el patrimonio para que Jerez pueda tener un desarrollo de que la gente se quede aquí a dormir y de trabajo y demás, aquí está el patrimonio abierto y aquí está lo que vamos a hacer por él. Y todo lo que sea, ahora en la pandemia, todo lo que sea cooperar, aquí estamos para cooperar para el bien común, con Cáritas, a pesar de que hay veces complicaciones, que no vamos a la prensa a decirlas, sino ahí se dialoga y demás, en la cuestión de Cáritas, la cuestión de... Bueno, pues yo pienso que he tenido a tres alcaldesas, Pilar García Pelayo y Mami, y yo he tenido unas relaciones fluidas con ella y bien, no me he encontrado que tengamos una guerra. Sí, ni... no ha habido grandes crisis o no ha habido crisis, ¿no? Pues en principio no, puede haber tensiones, ellos conmigo, yo con ellos, pero todo ha sido siempre muy respetuoso y no ha habido guerras. ¿Por qué? Porque cuando vamos al bien común y a esa, pues ahí estamos todos, y yo siempre tiendo la mano. La Iglesia está al servicio del bien común, no solamente de la misericordia, sino de la justicia. Con el resto de grupos municipales también, incluso sí. A nivel cultural, quiero recordar, ¿no? Con Izquierda Unida se han llegado a compartir espacios para... Luis Bermejo, y cuando salieron, que vinieron a hablar, bueno, pues le enseñé la catedral, lo que se estaba haciendo. Y yo llamé un titular que tuvo mucha polémica, y dije: con los mejores alcaldes que me llevo son los de Izquierda Unida, ¿eh? Cierto. Y entonces, cierto. Y bueno, yo tengo que reconocer que Alcalá del Valle, Borno, Espera, Trebujena son alcaldes de Izquierda Unida, pero nos hemos llevado estupendamente, y de hecho tenemos cooperación en Espera. En Espera, por ejemplo, con toda la parte del Cristo, de toda aquella... son terrenos de la Iglesia, están cedidos al ayuntamiento porque es un bien del pueblo, no es nuestro, es el bien del pueblo. Sí, tenemos unas relaciones muy buenas en ese sentido. En Borno, en Trebujena con Palomares, pues ahí estamos el alcalde y yo, todos los 14 con la de Palomares. Es decir, que yo, mis relaciones en líneas generales han sido buenas, también con Chipiona en el puerto, que también ha cambiado alcalde. Arco nos llevamos muy bien, el alcalde de Arco, hoy socialista, pues ahí estamos bastante bien, y cooperando con proyectos importantes para el bien del pueblo y el bien de los más necesitados. Se nos marcha el tiempo, pero no quiero pasar por alto a nivel patrimonial, que también ha realizado, entendemos, una labor importante. Hablábamos antes de Santiago, pero está el Museo Catedral, bueno, la iluminación también que se le dio al primer templo jerezano, las obras en la Cartuja, las mejores que se dieron en la Cartuja, las hermanas de Belén Satisfecho, San también, Mateo, ¿no? San Mateo, Lucas, ¿cierto? La iglesia de Setení, la torre de San Lucas, de Barrameda, de la Caridad. Pues no lo sé, ahí está también el seminario nuevo, que es las monjas de las Clarisas de Madre de Dios, que está ahí también. Bueno, la torre de la catedral, las obras de la catedral, que ya las has dicho, y se me escapará alguna por ahí, pero sí, pero que sí, nomenclato, como decimos, bueno, también sí, al Museo de Arco, que es todo el Museo de Arco del antiguo convento de San Francisco, se hizo un museo, la apertura del Museo de la Santa María,
la Mayor también, al público, en Sahara de la Sierra también la iglesia, en Grazalema, donde también se ha restaurado la iglesia y también se abre al público. Hay unos recorridos fantásticos desde Grazalema, Sahara de la Sierra, Arco, terminar aquí en Jerez con San Miguel, Santiago, en la Catedral, San Dionisio, después ahora San Marcos, que estamos también afrontando las obras de San Marcos, y seguía San Lucas, que también se ha hecho el Museo de San Lucas de la parroquia de San Lucas, un museo también que ha quedado bastante bien, y ya nos queda en la Prioridad del Puerto, que también se está con ella, para que es un museo, para que quede un circuito turístico que pueda venir desde gente desde Málaga, la Costa del Sol, Ronda, toda esa parte, hacer un circuito que tenga que estar aquí 2 o 3 días durmiendo y vea las maravillas que tenemos aquí en esta diócesis. Monseñor Mazuelos, por último, se marcha a Canarias. ¿Cuál es su idea primigenia sobre las acciones que llevará ya a cabo? Porque imagino que ya habrá entablado contacto para saber un poco de cerca cuál es la realidad de aquella diócesis. Mira, yo me enseñaron para ser cura, primer año, ver, oír y callar. Y eso es lo que voy a hacer en Canarias el primer año, ver, oír y callar. Porque voy a conocer, voy a ver. Y sobre todo, reunirme, lo primero que voy a hacer, como dice aquí en Jerez, ir a visitar cura por cura. Desde la clandestinidad, por decirlo de una forma, se va, se toma un café, te cuenta, te dice y conociendo, que es la forma de conocer en definitiva, y hablando sacerdote por sacerdote, que son los que están al pie del cañón, porque un obispo sin cura no es nada, y entonces es necesario, o tienes a los sacerdotes que trabajen, un grupo que trabajen, o al final, pues muy buen obispo que sea, no sirve para nada. Monseñor Mazuelos, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Personalmente, en nombre del equipo, también agradecerle siempre la disposición que ha tenido para estar aquí cada vez que lo hemos llamado, siempre que la gente se lo ha permitido, que ha sido siempre, y desearle la mejor de las suertes para Canarias. Creo que perdemos un obispo, en muchísimos casos ganamos también un amigo, así que la mejor de las gestiones y de los episcopados en Canarias. Pues muchas gracias, y ahora ya no solamente voy a ser embajador de Osuna, sino también de Jerez en Canarias, y eso es lo que se lo di a Mame Sánchez. Yo, para mí, Jerez ya ocupa un puesto grande en mi corazón, que no lo voy a olvidar nunca, y bueno, todas sus imágenes, ese Santiago y esa Yedra. No hemos hablado de la cocina solidaria. Sí, de la cocina solidaria, son tantas cosas. Se nos quedan. De Cáritas. Bueno, pues no lo digo por la cuestión de la pandemia, la cocina solidaria de Cáritas, la Yedra, que ha prestado un servicio increíble. Pero bueno, aquí estaremos todavía el mes de septiembre y llevando ya de un lado para otro, estando de un sitio para otro, y siempre Jerez tendrá también, no solamente en mi corazón, sino que será bien recibido allí en las Islas Canarias. Monseñor Mazuelos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Señoras, señores, también extensiva nuestra gratitud por la atención prestada. Pasen una feliz jornada.